¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo estáis? Soy Nacho. Vamos a ver hoy un ejercicio de matemáticas, tema uno de segundo de bachillerato, referido al estudio de las matrices, ¿vale? En este caso va a ser concretamente este ejercicio que he estado aquí, ejercicio 101, ¿vale? Que nos habla sobre el rango de una matriz. Bien, este ejercicio lo podemos encontrar en particular en el libro de segundo de bachillerato en la editorial Santillana, ejercicio 101, página 30, ¿vale? Lo que nos piden es, dada una matriz, en este caso de dimensión 4 por 3, 4 filas y 3 columnas, nos piden estudiar el rango de esta matriz y que además que lo estudiemos, lo discutamos según los valores del parámetro A. Como nosotros en la matriz ya vemos un parámetro dentro de los valores, ya sabemos que ese parámetro va a hacer que los valores de la matriz y la información que guarda la matriz vaya variando, y eso puede repercutir en que el rango de la matriz también varíe. Bien, lo primero que tenemos que escribir en este tipo de ejercicios es saber con qué tipo de matriz estamos trabajando. En este caso A es una matriz de 4 filas y 3 columnas con coeficientes en cualquier cuerpo K, en este caso son números reales, pero bueno, 4 filas, 3 columnas. ¿Esto qué me va a hacer? Bueno, pues una de las propiedades principales del rango de una matriz es que el rango de una matriz por filas es igual al rango de una matriz por columnas. Por lo tanto, si aquí tengo 4 filas y aquí tengo 3 columnas y el rango estudiado por un lado o por otro me tiene que dar el mismo, esto implica que el rango de A será al menos 3. ¿Por qué? Porque si yo tengo el rango por filas y tengo 4 filas, esto implicará que el rango de A puede ser 4. Pero si además este rango debe coincidir con el de las columnas, si yo tengo aquí 3 columnas, esto nunca va a ser 4. Porque si yo tengo aquí 3 columnas, nunca voy a tener 4 linealmente independientes. Así que esta es la razón por la que el rango de A siempre va a ser menor o igual que el número menor entre filas y columnas. ¿Por qué? Porque el rango de por filas, el rango de una matriz estudiado por filas, tiene que coincidir con el rango de una matriz estudiado por columnas. Bien, a continuación, una vez que ya hemos acotado, digamos, de alguna manera el rango, pasamos a estudiarlo en función de los valores que va a tomar A. Como ya sabemos y como ya hemos comentado, la definición de rango de una matriz es el número de filas o el número de columnas linealmente independientes, es decir, donde no tenemos una combinación lineal entre ellas. Lo que buscamos siempre es en la primera fila dejarla como está y en la primera columna ir aplicando transformaciones elementales para ir haciendo ceros en cada uno de los elementos. En este caso, en esta matriz tenemos una casuística muy particular, y es que esta columna, en este caso que es la columna 2, ya tenemos un 0 aquí y un 0 aquí, es decir, nos facilita el trabajo. Como ya sabemos que en el rango, en el estudio del rango, el cambio de filas, el cambio de columnas no impacta en el número de filas y en el número de columnas linealmente independientes, es decir, no afecta al rango que tenga una matriz, puede intercambiar columnas y filas sin mayor tipo de problema. Por lo tanto, la matriz que nos queda para estudiar su rango es la siguiente, y la escribo por columnas: 1, 3, 0, 0, con estos dos ceros hechos aquí que me facilita el trabajo, menos 1, 1, A más 2, A, y la tercera columna que no la he tocado, A menos 2, A, 2A. A partir de aquí pienso en hacer un 0 aquí, y para ello aplico la siguiente transformación elemental. La fila 2 ahora será la fila 2 menos 3 veces la fila 1. Esto hace que me quede 1 aquí, menos 1 y A. 0, 4, menos 2, menos 3A. Recordamos que esta fila sale de aplicar las operaciones elementales. Esta fila menos 3 veces la anterior. Aquí va un 0. 1 menos 3 por menos 1 se hace positivo, 4, menos 2, menos 3A. Y tenemos aquí 0, A más 2, A. 0, A y 2A. Bien, una vez llegamos a esta matriz, lo que podríamos pensar, si estamos estudiando el rango de cualquier matriz, de una matriz normal en la que no haya parámetros, en la que solo haya números, lo que deberíamos pensar es en hacer 0 aquí y 0 aquí.
y ver cómo se van comportando estas dos filas, si surge alguna dependencia lineal entre ellas y si eso nos lleva a que el rango pueda ser menor que 3. Bien, lo que ocurre en este tipo de ejercicios donde tenemos parámetros es que estas operaciones para hacer 0 aquí y para hacer 0 aquí en las dos zonas sombreadas, pues son operaciones que lo que hacen es hacer más complejo el ejercicio. Entonces tenemos dos opciones, ¿vale? Tenemos dos maneras de hacer este ejercicio. Este tipo de ejercicios la vamos a hacer de las dos maneras y vamos a ver que el resultado es el mismo. La primera manera es llegar hasta aquí y parar de hacer operaciones elementales, porque la siguiente operación elemental me afecta a filas que tiene valor de parámetro, y entonces paramos porque se me complican las operaciones. Entonces lo que hacemos es ver en cada expresión donde tenemos un parámetro, ver cuándo se hace 0. Aquí esto se hace 0 cuando a vale 0. La siguiente, menos 2, menos 3a, eso se hace 0 si solo si a igual a menos 2 tercios. A más 2 se hace 0 si a es igual a menos 2 y 2a es 0 si a es igual a 0. Por lo tanto, de aquí vemos que hay que estudiar este valor en concreto, este valor en concreto y este valor en concreto. Es decir, todos los números o todos los lugares de la matriz donde haya un parámetro lo igualamos a 0 y nos quedamos con el caso en el que ese parámetro valga 0. Y lo debemos estudiar de manera independiente. Bien, pues vamos a estudiarlo de manera independiente. Bien, recordar que en este ejercicio nos piden discutir el rango de una matriz, no nos pide definir el rango de una matriz. Cuando nos hablen de discutir el rango de una matriz, pues bueno, pensemos en que lo que vamos a tener que hacer es distinguir casos. Caso 1, a es igual a 0. Si a es igual a 0, lo que hacemos es dar el valor 0 al parámetro a. ¿Dónde? Pues mira, tenemos tres opciones. Darlo en la matriz inicial, darlo en la matriz que ha surgido de intercambiar dos columnas, o una columna por otra, perdón, o darlo en la matriz que ha surgido primero de intercambiar una columna por otra y luego de aplicar una operación elemental en una fila. Como estamos hablando de estudiar el rango, sabemos que el rango no afecta o no varía si aplicamos operaciones elementales. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer, mi recomendación, irnos a la matriz más sencilla que nos ha quedado, es decir, la última de todas nuestras operaciones elementales, y ahí sustituir los valores, porque va a ser la manera en la que nos va a ser mucho más útil, bueno, más que mucho más útil, mucho más sencillo discutir ese rango, ¿vale? Entonces nos queda que tenemos que discutir el rango de la matriz, que es 1, 0, 0, 0, menos 1, 4, 2 aquí, 0 aquí, 0 aquí, menos 2, 0 y 0. Perdón, eso es un 0, no una... Bueno, pues vemos que esto claramente es rango 3. ¿Por qué? Porque de todas estas filas hay 3 linealmente independientes. Esta la podemos eliminar y vemos que esta última fila, la fila 3, la 0, 2, 0, es linealmente independiente con la 2 y con la 1. ¿Por qué? Porque donde la 2 tiene un 0, donde la fila 3 tiene un 0, que es aquí, la fila 2 tiene un número distinto de 0, y de la misma manera, pero al revés, la fila 1 tiene aquí un elemento no nulo y aquí la fila 3 sí que tiene un elemento nulo, concretamente el 0. Por lo tanto, estas tres filas son linealmente dependientes y el rango es 3. Vamos a estudiar el siguiente caso, que es el caso a igual a menos 2. Caso 2, a igual a menos 2. Y de la misma manera lo sustituimos el valor de la a en esta matriz y nos quedaría que estamos estudiando el rango de nuevo por filas nos queda estudiar el rango de esta matriz. Vemos que en esta matriz las posibles filas independientes son 3. Bien,
podremos aplicar Gauss si queremos para verlo todavía más claro sobre esta cuarta fila, sobre la fila 4, y veremos cómo se anula con respecto a las anteriores, ¿vale? Pero aquí lo que vemos claramente es que la fila 1, la fila 2 y la fila 3 son linealmente independientes, por lo tanto el rango de la matriz es 3. Lo que podríamos pensar es intentar hacer ceros aquí. Si nosotros hacemos ceros aquí, lo deberíamos hacer apoyándonos en esta fila, es decir, la fila 4 sería algo así como la fila 4 igual a la fila 4 más la fila 2 entre 2, para poder hacer 0S. Menos 2, ese primero sería menos 2 más 4 entre 2 sería 0, por lo tanto este se convertiría en un 0 y este pasaría a ser menos 4 más 4 entre 2, que eso es menos 2. Y esto pasaría a ser menos 2. De manera que la tercera fila sería 0, 0, menos 2 y la cuarta fila sería 0, 0, menos 2. Es decir, serían iguales, por lo tanto, serían linealmente independientes, podríamos tachar una de las dos y esto nos llevaría a que el rango de la matriz vuelva a ser 3. Perfecto. Ya hemos estudiado el caso de A igual a 0, hemos estudiado el caso de A igual a menos 2. Bien, nos queda el caso de A igual a menos 2 tercios. A igual a menos 2 tercios. Como hemos hecho anteriormente, sustituimos el valor de A en la expresión de la matriz, que hemos aplicado todas las operaciones elementales y nos ha quedado la expresión más sencilla de la matriz. Con eso nos queda la siguiente matriz. 1, 0, 0, la escribimos por columnas, menos 1, 4, menos 2 tercios más 2, menos 2 tercios, y la última fila, menos 2 tercios aquí, 0 aquí, menos 2 tercios y menos 4 tercios. Que esto queda de nuevo por columnas, 1, 0, 0, 0, menos 1, 4, y después de operar esto nos queda 4 tercios, ¿vale? Menos 2 tercios aquí también, menos 2 tercios, 0, menos 2 tercios y menos 4 tercios. Fenomenal. Bien, volvemos a plantearnos la misma pregunta de estas 4 filas que me han surgido aquí, cuáles son linealmente independientes y cuáles no. Lo que haríamos sería aplicar Gauss haciendo ceros aquí y haciendo ceros aquí. Y con eso llegaríamos a que efectivamente existe una dependencia lineal entre la fila 3 y la fila 4, lo que nos hace que el número de filas linealmente independientes son 3, lo que implica que el rango de la matriz es 3. ¿Vale? Estas dependencias lineales que se establecen entre estas dos filas, que se hace pivotando aquí por Gauss, lo dejamos pues un poco a trabajo personal de cada uno, ¿vale? Porque haciendo operaciones por Gauss simplemente se ve que eso se cumple. Entonces repasamos, será caso 1, A igual a 0, y esto hacía que el rango de A fuera 3. El caso 2 era A igual a menos 2, y esto hacía que el rango también fuera 3. Y el caso 3, el último, el que acabamos de hacer ahora, era A igual a menos 2 tercios, y esto hacía que el rango también fuera 3. Es decir, el rango no variaba. El rango es 3 para los 3 valores de A que hemos tomado o que hemos creído que eran los que había que estudiar. Bien, lo único que nos queda es que, como nosotros hemos conseguido este valor de A igual a 0, A igual a menos 2 y A igual a menos 2 tercios, que hemos creído que eran los valores de A un poquito más complejos o más límite, donde podíamos tener problemas, y eso los hemos conseguido aplicando operaciones elementales en la matriz inicial A. Ahora lo que nos quedaría es, bien, ¿qué pasa? El último caso tenemos que verificar qué pasa si no es esto, si no es esto y no es esto. Es decir, si no estoy ni en caso 1, ni en caso 2, ni en caso 3. Es decir, que A sea distinto de 0
distinto de menos 2 y distinto de menos 2 tercios. Bien, vamos a estudiarlo aquí. Lo escribimos aquí. Caso 4. Caso 4. A distinto de 0. A distinto de menos 2 y A distinto de menos 2 tercios. Recordamos que estamos estudiando el rango de la siguiente matriz y la escribimos de nuevo por columnas. 1, 0, 0, 0. La escribimos en la expresión de la matriz que nos quedó tras cambiar una columna por otra y aplicar una operación elemental. Llegamos a esta forma. Muy bien, una vez llegados aquí es de donde sabemos que esto no va a ser 0 porque no estamos en este caso, sabemos que esto no va a ser 0, es decir, sabemos que todos los elementos donde aparece una A no se anulan. ¿Por qué? Porque estamos en el caso de que es distinto de 0, distinto de menos 2 y distinto de menos 2 tercios, es decir, distinto de cualquier número que anule esto. Bien, lo único que nos quedaría ver es si existe alguna combinación lineal entre las posibles filas. Eso lo hacemos buscando un 0 aquí, un posible 0 aquí. ¿Vale? O aquí. En este caso el 0 que igual nos resulta más fácil encontrar es este. Hacer 0 en esta A, es decir, aplicar la siguiente operación elemental. Fila 4 es igual a 4 veces fila 4 menos A veces fila 2. Eso aplicado aquí y aquí, que es donde vamos a tener mayor problema, se traduce en 4 por 2A menos A por menos 2 menos 3A. Operando esto me queda 8A más 2A más 3A cuadrado. Es decir, finalmente tenemos 3A cuadrado más 10A. Bien, pues esto sería lo que va a ir ahí. Pues lo ponemos. Por columnas, 4 A más 2. Aquí ya va un 0 porque es la operación elemental que he hecho. Aquí. La fila 3, como podéis ver, se queda exactamente igual. Y la fila 4 es la que he variado porque es aquí donde me va el 0. Bien, perfecto. Hasta aquí he hecho el 0 en este lugar. Bien, lo que nos quedaría sería estudiar cuándo esto se va a anular. Que es donde vamos a tener problemas. Si eso se anula, veríamos que esta fila se eliminaría y pasaríamos a estudiar esta. Volvemos a igualar esto a 0. Sacamos factor común. Y esto nos da lugar a dos casos. A igual a 0, B, que eso es cuando se anula, y el otro caso es este. Que esto nos lleva a igual a menos menos 10 tercios. Bien, el caso particular de A igual a 0 ya lo hemos estudiado. Ya les he estudiado, era el primer caso, que esto no modificaba el rango y esto lo mantenía en rango igual a 3. Si A es igual a menos 10 tercios, lo que habría que hacer era llevar el menos 10 tercios, aquí. Ese menos 10 tercios haría que esto se fuera a 0, pero convertiría en esto distinto de 0 y esto distinto de 0. Lo que nos haría
lo que nos llevaría a la siguiente matriz. 1, 0, 0, 0, menos 1, 4 y menos 10 tercios más 2, que eso lo operamos con la calculadora y lo que nos da es menos 4 tercios. Esto sería un 0, esto sería menos 10 tercios, esto sería menos 2, menos 3 por menos 10 tercios, que otra vez lo operamos, nos da un resultado de 14 tercios. Esto de abajo recordamos que ya se nos va a 0 y nos quedaría aquí menos 10 tercios. Bien, esto lo podremos eliminar y lo que nos quedaría ver es qué dependencias, posibles dependencias hay en esta matriz. Para eso lo que hacemos es hacer 0 aquí. Y la operación que hacemos para conseguir un 0 ahí, pues evidentemente es la siguiente. Lo que hacemos es fila 3 será 4 veces la fila 3 más 4 tercios la fila 2, ¿vale? Es decir, multiplicar esto por el 4 y la fila 2 por el 4 tercios. Eso nos haría aquí un 0, pero lo importante es ver qué ocurre con esto. No estoy haciendo más que aplicar Gauss, ¿ok? Bien, para aplicar Gauss hacemos lo siguiente. 4 por fila 3. Estoy ahora mismo en el elemento fila 3, columna 3, que es el que me representa más complicaciones. 4 por fila 3 sería 4 por 14 tercios. No, perdón. Sería 4 por menos 10 tercios más 4 tercios por, ahora sí, 14 tercios. Que eso lo operamos y lo que nos queda es lo siguiente. 4 por menos 10 tercios más 4 tercios por 14 tercios. Y eso nos queda algo distinto de 0. Me da igual exactamente lo que me quede, lo que yo sé es que me da algo distinto de 0, que lo voy a poner aquí. 64 novenos, menos 64 novenos. Bien, por lo tanto, lo que sí podemos escribir aquí a continuación es cómo queda esta matriz después de aplicar esta operación elemental. Si yo escribo la matriz, la puedo escribir ya eliminando la última fila porque ya he visto que es entera nula. Cero aquí porque es el que acabo de hacer y aquí me quedaría menos 64 novenos. Y esto me hace que el rango sea 3. Bien, perfecto. Pues entonces, en el caso en el que la A era distinto de 0, en el que la A era distinto de menos 2 y en el que la A era distinto de menos 3, es decir, en el caso en el que en esta matriz esto era distinto de 0, esto era distinto de 0, esto era distinto de 0, todo donde aparecía el parámetro era distinto de 0, lo que hemos hecho ha sido buscar una combinación lineal para hacer ceros en estas zonas. Yo he hecho ceros en la A porque me resultaba a mí más cómodo. Si hacemos ceros en la A más 2 va a resultar igual de sencillo. Bien, al final llegamos a esta matriz y a esta expresión que es la que buscamos que se haga 0 o no se haga 0. Si eso se hace 0 es donde tenemos el problema, porque es donde el rango puede variar, porque si esto es distinto de 0 me puedo olvidar de esta, y si me olvido de esa ya tendría fila 1, fila 2 y fila 4 linealmente independientes porque he conseguido el triángulo inferior. Bien, pero el problema es cuando esto se hace 0. Si eso se hace 0, lo que tengo que ver, donde tengo que ver la dependencia lineal es en la fila 3. Bien, ¿cuándo se hace esto 0? Cuando la A es 0. La A es 0 es un caso que ya hemos estudiado y el siguiente caso es A igual a menos 10 tercios. Y A igual a menos 10 tercios está desarrollado aquí.
hemos aplicado Gauss y hemos desarrollado Gauss y hemos llegado a esta matriz que vuelve a ser triangular inferior y por lo tanto el rango es igual a 3. Conclusión, si A es igual a 0, rango 3, si A es igual a menos 2, rango 3, si A es igual a menos 2 tercios, rango 3, y si no estoy ni en este caso, ni en este caso, ni en este caso, es decir, si A es distinto de 0, y además A es distinto de menos 2, y además A es distinto de menos 2 tercios, ya hemos visto aquí que me da exactamente igual y que el rango es 3. Por lo tanto, el rango de A siempre es 3 para todo A real. Es decir, esto lo que quiere decir es que el rango de A nunca varía, siempre es 3 para cualquier valor que tomemos de A. Pero todo el estudio y todo el análisis pormenorizado que hemos hecho de cada uno de los casos es necesario porque son los posibles casos, estos son los posibles casos donde el rango de A pues puede ir variando. Bien, pues hasta aquí el ejercicio.